Esta es mi colega. Inició un grupo de padres. ¿Podrían por favor iniciar el video para ver si lo puedo ver? Ella inició, es la directora ejecutiva del grupo de padres local y ella empezó y nos reclutó a mi colega y a mí y comenzamos a ver a gente en 1992 y en el transcurso de 25 años vimos más de 6,000 personas y ahora trabajo en Denver con mi colega Barry Martin. Vemos muchísimas personas. La clave para todo esto es que básicamente hacíamos muy poco al inicio y eso era algo muy bueno porque de esa forma podíamos aprender de las personas que realmente eran los expertos, los familiares, y ellos nos enseñaron todo lo que conocemos y todo a lo que me referiré el día de hoy tiene que ver con familiares. Realmente es un banco de conocimiento de la familia, es conocimiento que ustedes nos han dado a nosotros y que ahora se los devolvemos a ustedes. Primero quiero presentar algo que las personas con síndrome de Down tienen una reputación de ser pensadores concretos, pero hay enormes beneficios con eso. Son personas muy concretas, viven en el presente y el ahora, y esa es la base de todas las religiones y prácticas espirituales en el mundo, lo que quiere decir que tratan de ayudarle a la gente a estar aquí y ahora en sus vidas, y esto es enormemente beneficioso. Le da a la gente un sentido de paz y de integridad. También tienen una reputación de tener 2 velocidades. Despacio y más despacio. Y francamente, el beneficio de eso es enorme, porque nos pueden enseñar tantísimo de cómo bajar la velocidad y apreciar el mundo como es. Son enseñadores, son gente espiritual que nos dan un sentido del mundo, de todas las diferentes formas de ver las cosas, y nuestras familias son muy diferentes por ellos. Estamos más aterrizados, más estables, y nos permite desacelerar y experimentar el mundo, aprender realmente cómo oler las rosas. Y probablemente el beneficio más importante es el hecho de que nos ayuda a evitar la búsqueda de una idea abstracta que nos puede hacer daño. Y eso es el enfocarnos demasiado en el trabajo, olvidándonos de los familiares y los amigos. Y ellos saben eso, saben lo importante que es la familia y los amigos. Y esta es una foto de mi esposa que falleció hace 4 años. Ella era una psicóloga que trabajó con muchos de nuestros chicos y ella, en su lecho de muerte, era una persona súper dulce, muy linda, y ella me dijo que trabajaba muchísimo, así es que yo aprendí de forma muy dura, pero siempre aprendí de la gente con síndrome de Down. El entender que la vida es mejor cuando desaceleramos y aprendemos de los demás. Y lo que aprendimos en nuestra clínica es que hay algunas características del comportamiento que son enormemente importantes, que si entiendes esas características, eso te ayuda a poder promover las mejores destrezas y recursos de la mejor manera. Y esa realmente es la clave para todo. Y una vez que uno entiende estos asuntos, uno le podría ayudar muchísimo a su hijo o su hija. Esto tiene que ver con lenguaje expresivo, el autohablarse, self-talk, las destrezas socioemocionales y lo que llamamos en inglés grooves. Un groove es lo que ocurre, es como la endija que ocurre en un disco, y es como una ruta para las rutinas, y es un concepto muy bueno que hemos aprendido que dice que la gente con síndrome de Down tienen memorias fotográficas visuales, y lo voy a repetir, memorias fotográficas visuales, y es una destreza, una habilidad muy importante,
pero además los mete en muchos problemas porque aprenden visualmente y pueden usar eso para ayudarles en cualquier cosa. Así es que el lenguaje receptivo y el expresivo es muy importante porque la gente con síndrome de Down no se les pasa nada por alto, todo lo perciben, pero también tienen algunas debilidades en cuanto a la expresión o las destrezas o habilidades con el idioma. No tienen la capacidad bien de siempre comunicarse y no son buenos en la comunicación verbal de cara a cara con otros, incluso si pueden articular bien para ser comprendidos. No es una fortaleza para ellos y hace que sea mucho más difícil para ellos esa expresión. El otro asunto es que en los Estados Unidos se llama un concepto que es tomar el quinto, taking the fifth, que es la quinta enmienda, que es cuando uno va a la corte y dice, me abogo por la quinta enmienda para darme permiso a no contestar preguntas para no incriminarme. Entonces, normalmente cuando se les hacen preguntas acerca de algo, dicen, no lo sé. Quiere decir que están tomando la quinta enmienda simplemente porque no se sienten cómodos de expresarse en un intercambio verbal. Y eso hace que ellos se cierren y no se comuniquen con otros. Entonces, cuando estás haciéndole una pregunta, cuestionando a tu hijo o hija acerca de algún tema, es muy común que no contesten o no quieran contestar. El problema es a veces cuando la gente no puede comunicar lo que está ocurriendo en su mundo. Y eso hace que sea más fácil que ellos se cierren, porque simplemente no van a lograr obtener la ayuda que necesitan. Y no siempre te pueden expresar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tuvimos a un caballero que estaba trabajando en una tienda de abarrotes y parte de su trabajo era traer los carritos de compras del parqueo, así que siempre tenía que ir, recoger los carritos y traerlos de vuelta. Y un día que él salió, un carro lo chocó y no le hizo mucho daño, pero le dio muchísimo miedo y se traumatizó por el evento. Y lo que ocurrió es que él no le podía comunicar a los demás lo que había ocurrido, porque para él decirle o contarle a la gente lo que había ocurrido significaba que él tenía que revivir la experiencia. Así es que todos los días su jefe le decía, por favor salga y traiga los carritos de compras. Y él iba a la puerta y ¿qué era lo que ocurría? Lo que hacía era reexperimentar todo el evento de nuevo, de salir del accidente. Así que se paralizaba y no podía salir. Perdió su trabajo y solo después supimos de eso porque él no podía comunicar. Hubo una mujer que entró a la tienda a buscarlo más o menos una semana después de que lo despidieron y dijo, ¿a dónde está Jimmy? Y el jefe dijo, bueno, tuvimos que despedirlo. Y ella dijo, oh Dios mío, yo vi donde lo chocaron, un carro lo chocó en el parqueo, pero él simplemente no le podía expresar a la gente lo que había pasado. Así es que la gente puede perder su trabajo y meterse en problemas por esa falta en el intercambio verbal. Y sí recomendamos el juntar la parte concreta o visual con las palabras, porque a ellos les encantan las imágenes y fotos, te pueden mostrar. Y también la palabra escrita también es visual. Cualquier cosa que ellos puedan ver es visual. Así es que pueden escribir notas, llevar registros. Y déjenme darles un ejemplo de cómo se puede utilizar esta habilidad. Había un chico joven que su madre lo trajo en California a Los Ángeles porque él no le dirigía la palabra a su madre. Así que a mí me sorprendió muchísimo porque él era un joven muy interesante, trabajaba en la industria de las películas y saludaba muy bien, el apretón de manos, pero a mí me sorprendía que no hablara con la mamá. Y yo le pedí que se dirigiera a su madre y le hablara. Ella era una señora muy fuerte y él la volvió a ver y de repente salió una voz muy pequeña. Él estaba aterrado de dirigirle la palabra verbalmente a la mamá porque ella lo intimidaba. Así que yo pensé que la mejor solución era que él escribiera sus pensamientos y luego en la tarde llegar donde ella y hablarle. Y eso realmente resultó muy efectivo. Ella también en ese momento se rió
porque dijo, es interesante, porque mi hijo utiliza estos mensajitos de post-its y me deja mensajes por toda la casa. Y esa era su forma de comunicarse con ella. Y era una solución muy interesante al problema que tenían ellos. El otro asunto que es muy importante es que la gente con síndrome de Down tiene un radar para la gente. Son súper sensibles y muy intuitivos con emociones y sentimientos con la gente que vive en sus vidas, especialmente a la gente que aman. Y esto se traduce de tantas maneras con los familiares, los amigos, en el trabajo. Hay una tendencia de crear una buena voluntad con sus jefes y otras personas, y eso realmente les da resultados cuando hay alguna preocupación o algún problema. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas veces el jefe dirá algo acerca, por favor, Johnny, ven y veme en cualquier momento y visítame. Y quiero hablar del hecho de que es muy difícil a veces ayudar a promover a la gente que hagan las cosas, porque hay una desigualdad de destrezas y recursos en ellos. Y hay que reconocer sus fortalezas y promoverlas, pero también es igual de importante el reconocer sus debilidades. Y cuando necesitan la ayuda, hay que conseguirles esa ayuda. Y déjenme darles un ejemplo. Habían 3 mujeres que vivían en un hogar de grupo en Chicago. Las 3 eran mujeres muy capaces, muy fuertes, les iba muy bien, pero de repente en el transcurso de 6 meses empezaron a fracasar en sus trabajos, estaban ganando peso, se veían deprimidas. Las 3 simultáneamente estaban teniendo más y más problemas y preocupaciones, así es que les preguntamos o les pedimos que llegaran a visitar la clínica. Nos dimos cuenta que la persona que los trajo era la persona del personal que cuidaba en la noche, y ella se describía como la persona que les ayudaba a meterse a la cama, pero como todas eran muy independientes, ella podía irse del hogar a las 11 de la noche. Así es que a las 11 p.m. ella las mete todas en la cama, maneja como a una cuadra y lo que hace es ver en el espejo retrovisor. ¿Y qué es lo que ve? Todas las luces se volvían a encender y las 3 mujeres se levantaban, se despertaban y adivinen qué era lo que hacían. Eran adictas a películas de terror. Se reían, el exorcista le tiraban latas de refrescos y por supuesto comían. Así que en la mañana no podían levantarse de la cama. Así es que teníamos un enorme problema porque la agencia que estaba a cargo de ese programa no quería pagar por más apoyo o ayuda, pero tuvimos que convencerles de que si no lo hacíamos, eso iba a continuar siendo un problema y eso iba a afectar muchísimo su bienestar y salud. Así que logramos conseguir a alguien que se quedara ahí cuidando entre las 11 p.m. y las 3 y así se solucionó el problema. También quiero hablar acerca de hablar a solas o self-talk en inglés. Hablamos de esto durante 25, ahora casi 26 años. Y self-talk o hablar a solas, a pesar de todo lo que hemos escrito y hemos promovido y hemos hecho presentaciones y escrito libros, aún hay preocupaciones por 2 razones principales. 1, aún no es aceptable de que las personas se hablen a sí mismas en público. Y número 2, incluso en un escenario privado o en un lugar privado, ese autohablado puede ser muy dramático o puede asustar mucho a los miembros de la familia, porque incluye amigos imaginarios y también cosas de pretender que pueden parecer un poco locas. Déjenme dar un ejemplo de esto. Ahora, increíblemente, el hablarse a sí mismo es algo impresionante
en el campo del desarrollo de los niños, porque es la forma principal en que un niño aprende una nueva destreza. También es para responder a los desafíos. Así es que autohablarse es enormemente útil, muy beneficioso. Eso es el self-talk. Y todo lo hacemos, solo que los niños con síndrome de Down no están tan conscientes de que es un problema. Así que hay 3 razones principales por las que los niños con síndrome de Down se hablan a sí mismos en voz alta. Primero, porque tienen que apoyarse especialmente cuando hay una situación desafiante que ocurre muy a menudo. Y número 2, no son tan sensibles al hecho de que es un poco el problema. Eso es un problema. Por ejemplo, mi amigo aquí, Patrick, está en casa con su madre, Carrie, y Carrie le está diciendo a Patrick, tienes que tener más cuidado. Ahora, Patrick se molesta por eso, pero él no va a enfrentar a la madre y hablarle uno a uno porque perdería. Así que, ¿qué es lo que hace Patrick? Él se aleja como 10 pies, se va al baño, cierra la puerta y ella puede escuchar. Y él dice, tú miserable, horrible, horrorosa, bruja y un montón de palabras feas. Y ella se enoja, va a la puerta del baño, golpea la puerta y le dice, Patrick, ¿qué estás haciendo? Y por supuesto, Patrick está confundido y él no entiende porque esos son sus pensamientos privados. Así que él simplemente no sabe que eso no está siendo tan privado. Lo otro es que a nosotros se nos ha llamado a las escuelas y lugares de trabajo porque la gente no siempre puede discernir qué es privado y qué no. Esos lugares no son privados. Y hemos estado en lugares en donde la gente está hablándose directamente y en cosas privadas, y eso puede asustar a mucha gente en los lugares de trabajo y en las escuelas. Así que sí recomendamos, cuando están aprendiendo, que utilicen esos dispositivos tan útiles que se llaman los teléfonos o esas cosas feas que uno ingresa en los oídos cuando están aprendiendo, y uno puede hablar en cualquier lugar sin ningún problema. Así que realmente vemos el self-talk como un asunto de habilidad social, como los abrazos o incluso la masturbación. No hay nada malo con eso, es solamente el dónde y el cuándo. Y también si pueden hablar bajito, eso está completamente bien. El otro punto a considerar es que si es solamente self-talk, no hay problema. Pero muchas veces a las familias les aterra ver a sus hijos o hijas en sus cuartos hablando. Muchas veces involucra cosas muy similares como una actuación en donde el hijo o la hija está en un cuarto actuando escenas y situaciones, hablando con por lo menos 1, 2 o 3 otros amigos imaginarios, y a la gente le aterra. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Por ejemplo, yo tenía un amigo que llegó a visitar la clínica y antes de darse cuenta, dijo, mi hijo estaba hablando en el cuarto, hablando actuaciones, actuaba todo lo que le había ocurrido durante el día. Así que todas las noches ella escuchaba lo que ocurría y cada vez se preocupaba más y más de que su hijo estaba como loco. Entonces llegó, golpeó contra la puerta y le dijo, ¿con quién estás hablando ahí? 2 segundos después, la puerta abruptamente se abrió y él le dijo, a mí mismo, ¿a quién más? ¿Quién crees? Así que ellos saben lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que ese cuarto o habitación se vuelve un laboratorio en donde la gente actúa escenas y situaciones de sus vidas porque tienen una memoria fenomenal. Pueden recordar todo lo que ocurrió durante el transcurso de su día y lo actúan. Y es muy importante porque
Tú y yo somos un gran misterio para ellos y ellos a menudo piensan pensar y recordar las cosas que no les hacen sentido y lo recuerdan. Puede ser el jefe, puede ser el empleado, todas las cosas que ocurren en su vida. Es su tierra privada. Tampoco es actuar la fantasía, sino que es lo que realmente les ocurre en su vida y están tratando de sacarle sentido. Y a las familias les preocupa porque gente imaginaria. Bueno, saben que no son gente imaginaria, pero las conversaciones que ocurren por fuera las traen a su habitación para sacarles sentido, especialmente esas situaciones que les resultan confusas. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos. ¡Wow! Otro ejemplo de Catherine, ella es una amiga mía en Minnesota, en el norte, y ella es una mujer muy interesante, muy creativa, y tuvo la misma preocupación antes de visitar nuestra clínica. Y su hijo se pone a hablar grandes dramas, actúa escenas, situaciones en su habitación, y ella cada vez se volvió más preocupada, así que finalmente ingresó a la habitación y vio a Patrick y dijo: Patrick, ¿con quién estás conversando aquí? Patrick se puso de pie y le hizo esto. ¿Acaso ves a alguien más aquí en esta habitación, madre? El otro punto para los chicos es muy importante. Nosotros los llamamos grooves, son rutinas, hábitos, rituales, y son increíblemente importantes para ellos. Y son las cosas o el comportamiento que los pueden volver a ustedes como padres o como profesionales un poco locos porque se quedan atascados en esas rutinas, en esos programas muy establecidos, muy fijos. Pero de hecho pueden ser increíblemente beneficiosos, dándoles sentido y orden a sus vidas y estructura, incluso aunque no pareciera estructural o en orden en sus vidas. Así es que si fueras a entrar a esa habitación y mover algo, te van a decir: sal de mi cuarto, ese es mi sentido del orden. Eso aumenta la independencia en el trabajo porque una vez que tienen una rutina fija, que la pueden repetir de forma confiable, pueden hacer sus propias tareas en casa y eso aumenta increíblemente su independencia. Así que estas son tareas visuales y concretas que ellos conocen y pueden repetir muy fácilmente. El problema principal con esto es que bajo estrés, y esto es muy, muy importante, que este es un mecanismo clave que la gente tiene para ventilar o sacar su estrés, porque bajo estrés pueden quedarse atascados en ciertos comportamientos que pueden llegar a ser menos productivos, menos útiles. Y esto a menudo ocurre cuando hay cualquier tipo de situación estresante. Puede ser un problema de salud, puede ser perder a tu novio o novia, puede ser una crisis de trabajo, lo que sea. Y estos grooves, que son comportamientos fijos, pueden ser muy ilógicos. No tienen mucho sentido a veces. Y déjenme darles un ejemplo. Había un jovencito que se llamaba Jim, le encantaba bailar, le encantaban las fiestas y le encantaba su trabajo. Y de repente su familia se dio cuenta que estaba gastando todo el día reorganizando su escritorio para que todos los artículos encima de ese escritorio estuviesen específicamente, perfectamente alineados. Y este era un chico que amaba su trabajo, le encantaba bailar. Y de hecho, si te estás por casar pronto, te recomiendo fuertemente, por favor, que estén ahí, porque realmente van a lograr que todas las personas se pongan a bailar en la boda. Así que el groove, que son los patrones fijos, pueden ser un conductor del estrés. Al igual que ustedes tienen maneras de expresar el estrés con un dolor de cabeza, un dolor de estómago,
Para nuestros chicos, el groove es una forma de expresar su estrés y no recomendamos el tratar de detener esos comportamientos, porque eso puede ser muy, muy difícil. De hecho, averiguamos con nuestro amigo Jem, que organizaba las cosas de una manera perfecta encima de su escritorio, de que realmente había terminado con su novia. Mi colega, Dr. Chicoine, también se dio cuenta que tenía un problema de tiroides, un problema para dormir, y todas esas cosas llevaron al tipo de estrés que le permitió enfocar todo en ese comportamiento repetitivo. Recomendamos, siempre que sea posible, que no traten de detener estos tipos de grooves o comportamientos fijos, sino que los redirijan. El otro punto es que encontramos que la parte visual puede ser una forma muy poderosa de cambiar estas cosas. Y déjenme explicar lo que quiero decir con esto. Una de las preguntas que le hacemos a las familias cuando visitan la clínica es: si fueras a entrar a la habitación de tu hijo o hija y lo movieras 1 pulgada o 2, ¿qué es lo que ocurriría? Y muchísimas familias nos dicen que el artículo se devolvería inmediatamente a su posición original. Y yo, por ejemplo, pierdo mis anteojos 50 veces al día. Así es que sería muy poco común para mí, muy difícil para mí entender cómo ocurre eso, porque ellos recuerdan absolutamente todo. De hecho, otra de las preguntas que se hacen es que si no ocurre la primera situación, normalmente le preguntamos a las preguntas. Le hacemos la siguiente pregunta a las familias. Si vas manejando y tomas una izquierda en lugar de la derecha que normalmente tomas, tu hijo diría: «Hey, ¿para dónde vas? Deberías de haber ido para este otro lado». Ellos recuerdan todo. Así que tienen esa memoria fotográfica visual increíble, que es muy importante entender que ellos recuerdan en mucho detalle eventos que han ocurrido hace 30, 40 años atrás. Hemos tenido gente que regresa a su país de origen y luego 20 años después le dice a la gente dónde solíamos vivir, dónde vivía la tía. Es fenomenal. Nuestros chicos recuerdan completamente las películas y las pueden recordar y repetir palabra por palabra a escala fenomenal. Y eso, en parte, es lo que ocurre cuando uno se autohabla, el self-talk. Muchas veces porque pueden recordar escenas completas y situaciones completas, las pueden repetir en detalle. Muchas veces ellos pueden repetir cosas o situaciones felices para ellos. Por ejemplo, muchas veces recrean matrimonios porque les encanta la parte del baile, la música, y que se quitan esas reglas acerca de abrazar a la gente durante esos tiempos. Uno de los grandes problemas con esto es que hay un fallo grande en que la gente tiende a recordar un recuerdo del pasado y los seguimos viviendo como si ocurriera totalmente de nuevo, con las mismas emociones y sentimientos como el evento original. Y como lo podrán imaginar, eso podría ser un problema si el recuerdo es un mal recuerdo. Y eso puede explicar en detalle lo que son las fobias y los traumas. Pero imagínense a su hijo o hija, como niños pequeños, tiene un mal evento con un niño, con un animal o una tormenta, y van a tener esa tendencia de repetir ese terror original, ese trauma. Y tenemos tantos chicos con síndrome de Down que logran ser como personas que predicen el clima para protegerse. Hay chicos que no salen de la casa porque le temen a los animales. Tenemos un par de chicos que se atragantaron
y nos tomó 2 años lograr que pudieran volver a comer comida sólida, porque cada vez que iban a comer algo, volvían a recordar ese recuerdo original, ese evento terrorífico. Así que puede ser una idea muy importante el entender eso. Esto también lo hemos visto en escuelas, en donde en los Estados Unidos los estudiantes, a medida que se hacen mayores, pasan de un aula de clases a múltiples clases y tienen que moverse de un aula a otro. Y durante ese cambio de clases, ellos se rehúsan a ir, porque lo que ocurre es que se abruman con la cantidad de cambios, con los ruidos de los otros chicos, y se abruman con todo eso y llegan a estar aterrorizados y empiezan a aterrorizarse también cada vez que toca la campana y empiezan a encerrarse cada vez que ocurre eso. ¿Tiene sentido eso? También hemos tenido chicos. ¿Cuántos minutos me quedan? 9 minutos. Ok. Hemos tenido chicos. Bueno, déjenme darles un ejemplo de una situación. Quizás necesiten averiguar qué es lo que dispara estos recuerdos o memorias. Por ejemplo, había una chica joven cuyo padre falleció. Él era profesor y cada vez que ella pasaba al frente de su cuarto, ella veía el escritorio y la pipa y cada vez se abrumaba más y más con la tristeza y no podía funcionar, no podía salir de la casa y era algo totalmente abrumador. Así que vimos lo que estaba ocurriendo y le dijimos a la familia que cerrara la puerta de la habitación del padre. Y ya después de eso ella pudo manejar eso de una mejor manera, porque realmente existe una situación de que si no se ve, no se siente. ¿Y qué ocurre si les decimos que posteriormente abran la puerta? Y ella experimenta ese sentimiento de dolor y pérdida, pero de una forma contenida. Voy a regresar a algo que mencioné. ¿Recuerdan la situación del parqueo en donde el joven que trabajaba en una tienda de abarrotes tenía que ir a recolectar los carritos de compras? ¿Cuál creen que era eso? Era una situación en donde cada vez que él iba a la puerta, él volvía a recordar la memoria de haber sido chocado con el carro y no podía continuar moviéndose o avanzando. Así que recomendamos en trabajar incendios con incendios y hay algunas imágenes de fotos que pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, había una persona en un funeral que vio el ataúd de su padre y no podía pasar por esa imagen. Recomendamos mucho que la gente vaya a los funerales porque dan y reciben y la ceremonia es muy importante. Pero en este caso, este joven seguía imaginándose una y otra vez el ataúd de su padre abierto y era una imagen muy difícil, muy profunda. Así que le pedimos a la familia que consiguieran fotos de todos los eventos que ocurrieron antes de eso y él pudo volver a experimentar lo que pasaba con su padre de nuevo sin sentir ese dolor. Es muy importante que en el tiempo que nos queda, de que la parte visual les encantan las películas, les encantan las fotos, les encanta todo lo que sea visual, les encanta el teatro. Y de hecho, lo que más les gusta a nuestros chicos y chicas está involucrado con música y la parte visual. Y por supuesto, eso sería un musical, como por ejemplo la película Glee, o no recuerdo alguna otra. Desafortunadamente, mi memoria es terrible. O Grease, por ejemplo, les encanta Grease. Así que cualquier cosa que la gente vea es muy poderoso. Y también hay mucha investigación que respalda esto, de que de hecho, si le dices algo a una persona con síndrome de Down, fácilmente lo pueden olvidar. Pero si se los muestras en algo visual, quizás nunca lo olviden, porque realmente guardan esas imágenes visuales. Así que podríamos utilizar esto en tantas maneras distintas. Por ejemplo, había una jovencita cuyos padres le ayudaban demasiado
a prepararse, a alistarse en la mañana, a cuidarse. Y la única forma de que ella podía rebelarse contra ellos era actuar como si ella no pudiera hacer nada. Entonces, entre más se esforzaba la familia en ayudarla, más ella dejaba de hacer las cosas por sí misma y se volvía cada vez más grande el problema. Así que lo que sugerimos fue crear una lista de verificación visual, un checklist. Ella eligió las fotos y todas las mañanas ella se despertaba y revisaba las actividades. Ya la familia no tenía que hacerle nada, porque ella era capaz de hacerlo, pero había que convencerlos a ellos. Y lo que ocurre es que la lista le indicaba qué hacer y no era la mamá y el papá que lo hacían. Y eso hacía una enorme diferencia. También esto se llama un couch potato o una papa en el sofá. Es lo que la gente hace cuando simplemente está en casa sin hacer nada. ¿Y cómo lograr que tu hijo o hija se levante del sofá? Simplemente lo que hay que hacer es conseguir un calendario, incluir actividades en el calendario y ellos más bien te recordarán a ti. Ni siquiera les tienes que decir nada. Cuando la gente tiene buenos o malos hábitos, ¿por qué no les ayudamos con los buenos hábitos? Y por cierto, ¿por qué es que los calendarios son tan populares con la gente con síndrome de Down? Porque son algo visual, porque ellos pueden ver qué es lo que viene después. Utilicen los calendarios. ¿Cuántos de sus hijos o hijas utilizan calendarios? Levanten la mano. Tenemos chicos que pueden utilizar 5 o 6 calendarios al mismo tiempo porque tienen memoria fotográfica que les permite darle seguimiento a todo. El único problema es que si le pones o incluyes algo en ese calendario, tienes que cumplirlo. O si no, tendrás que dirigirte al calendario y cambiarlo. Así que los calendarios son sumamente poderosos. Así es que se utilizan las listas de verificación visuales para facilitar cualquier actividad, incluso una cita médica. Y hay mucha investigación. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos más. 8, ok. Esto, de hecho, es Jeremy. Jeremy tiene síndrome de Down y autismo. Su madre trabajaba en nuestra clínica. Jeremy está sentado en la playa en Hawái. Vive en Chicago. ¿Cómo llegó hasta ahí? Su madre tomaba fotos de cada paso. El avión, donde aterrizaron, donde vivían las tías, la playa a la que iban a ir. Él es un chico muy feliz y eso es básicamente por las imágenes visuales. Él sabía exactamente lo que iba a pasar y cómo iba a llegar ahí. La literatura acerca de autismo utiliza cosas o imágenes visuales para todo y es absolutamente cierto y correcto también para nuestros chicos. Se pueden utilizar las imágenes visuales para ayudarle a la gente a saber hacia dónde van y también para motivarlos a continuar y llevar a cabo una tarea. También si tienen malos hábitos de comida y eso crea grandes problemas con estar con sobrepeso y puede ser un problema muy grande, pero las listas pueden ser increíblemente poderosas porque la gente puede mantener listas y eso les da enorme control sobre los hábitos que son un problema. Ok, creo que eso es todo. Me quedan 7 minutos. La gente tiene una dependencia entre pensamientos concretos versus abstractos. Y déjenme darles un ejemplo acerca de eso. Había un chico en Wisconsin que se llamaba Lou Brown. Y Lou Brown dio un ejemplo de un caballero que estaba tratando de subirse a los buses, practicando en grandes buses de cartón.
y se subía a esos buses de cartón, así es que lo enviaban con sus amigos a subirse a los buses para ir al trabajo. ¿Y qué era lo que pasaba? Ninguno de ellos se subían al bus porque estaban esperando que aparecieran los buses de cartón. Así que lo concreto puede limitar nuestra comunicación, puede limitar la adaptabilidad, puede afectar el sentido del tiempo de las personas. Por ejemplo, con el tiempo, muchas veces el concepto de 5 minutos, 5 años, no significa muchas cosas, pero se pueden usar algunas ayudas concretas o visuales para ayudarle a los chicos. Por ejemplo, cuando están en un trabajo y el jefe dice, tomen un receso de 5 minutos, ellos podrían irse por 5, 10, 15 minutos. Simplemente no entienden lo que significan los 5 minutos. Pero el jefe dice, vean el reloj y cuando la mano grande llegue al 12, pueden irse y cuando regrese en el 3, pueden regresar. Y todos los chicos entienden eso y eso es súper útil. Son mejores que cualquier otro en la tienda para tomar recesos, porque ellos realmente le prestan atención al tiempo. ¿Y cuántos de sus hijos o hijas han llegado tarde a la cena? ¿Cuántos no han visto sus shows favoritos? Ninguno, porque ellos siguen el tiempo, exactamente. Recuerden de nuevo, el mundo de nuestros chicos es concreto y visual, y se pueden utilizar cosas que ellos pueden ver y tocar y sostener para ayudarles a comunicarse y permitirles comunicarse. Me quedan 5 minutos, ok. Y estas cosas pueden ayudar enormemente para explicar sus mundos. Por ejemplo, aquí está Patrick. Patrick es un chico muy interesante, tiene un trabajo en un supermercado muy elegante. Sus padres están emocionadísimos porque a él le encanta su trabajo. Un día, Patrick regresa a casa y dice, odio el trabajo, voy a renunciar. Y los padres están aterrorizados. Habían trabajado durísimo para conseguirles empleo. Así que sabíamos que algo le había ocurrido a Patrick en el supermercado o en la tienda, pero no nos lo podía comunicar a nosotros. Así es que lo que ocurre es que yo envié a su madre y al coach de trabajo que regresaran al trabajo para ver si él podía apuntar y mostrar lo que había ocurrido. Y de hecho hubo que convencerlo muchísimo a que regresara al lugar porque la tienda misma era un terror para él regresar ahí. Pero fue y caminó y apuntó hacia un cuarto trasero. Y lo que ocurre es que había un compactador de basura y él se había golpeado la cabeza ahí. Y eso realmente lo aterrorizó. Así que nosotros nunca lo hubiésemos llegado a saber si él no hubiera tenido los medios para mostrarnos y apuntarnos lo que había pasado. Y él le mostró a la mamá y al coach de empleo. Les mostró el moretón y con eso pudimos averiguar. Y logramos que regresara al trabajo y evitara totalmente el cuarto trasero. ¿Cuánto tiempo me queda? Eso es todo, ¿verdad? Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias a todos. Han sido una excelente audiencia.